Hola, qué gusto saludarlos en esta mañana. Es un placer para Educamedia abrir este espacio y brindarles nuestra cordial bienvenida al taller de manejo de Boomi, donde conoceremos sobre la gestión de crisis y la comunicación efectiva. Estamos alegres de contar con su presencia y seguros de que esta sesión será de gran valor para quienes deseen profundizar en estas áreas cruciales de la comunicación corporativa. Les recordamos que este taller es completamente gratuito y aquellos que deseen un certificado de participación pueden obtenerlo a través del enlace que hemos proporcionado en el chat de este Zoom. Este certificado puede ser añadido a su portafolio profesional demostrando su formación y habilidades en la gestión de crisis y comunicación corporativa efectiva. Estamos transmitiendo en vivo por Zoom y YouTube. Si tienen preguntas, por favor, no duden en dejarlas en el chat. Al final de la sesión dedicaremos tiempo para poderlas responder. Educamedia les invita a conocer nuestros diplomados de especialización profesional que incluyen convenios para prácticas que les permitirán mejorar sus competencias. Visiten nuestra página web cuyo enlace los compartimos en el chat. Para iniciar esta capacitación, me complace presentarles a nuestra especialista, la magíster María José Casares. María José cuenta con una destacada trayectoria en prestigiosas instituciones educativas, de comunicación y estatales, como el Banco Central del Ecuador, la Escuela Superior Politécnica del Ejército ESPE, TC Televisión, entre otros. Estamos seguros de que todos aprenderemos muchísimo de su valioso aporte. Sin más que indicar, recibimos con entusiasmo a la magíster María José Casares. Gracias por estar con nosotros, María José. Bienvenida. Bueno, buenos días, muchas gracias Giovanni, muchas gracias a todo Educamedia por esta importante invitación para participar en este foro, ¿sí? Que esperamos sea pues de mucha utilidad para quienes no solamente hacen comunicación, sino para los profesionales en general que manejan marcas, que tienen empresas, que tienen negocios, ¿sí? Porque la comunicación corporativa de forma general pues nos permite ir entendiendo las dinámicas, sobre todo en la actualidad, del manejo de todos los mecanismos, herramientas y conceptos que tiene la comunicación y que una empresa, sea un negocio pequeño, sea una mediana empresa, sea una gran empresa o sea una institución pública, ¿sí? Deben manejar y deben administrar porque la comunicación en general, pues obviamente es uno de los elementos fundamentales con los que nosotros interactuamos siempre, ¿sí? Todo el tiempo estamos comunicando, en todo momento nosotros como personas individuales, pero también como colectivos, como comunidades, como empresas, como negocios, como instituciones, entidades, estamos siempre comunicando. ¿Y qué es esto de la comunicación corporativa? Pues no es más que justamente estas interacciones que nosotros vinculamos y tenemos entre los actores que componen una organización, sea esta una empresa pública, una empresa privada y que nos permite a nosotros tejer hilos constantemente para interrelacionarnos con los otros, con todos esos actores, sean internos o sean externos. En esa medida y bajo esa introducción y ese panorama, es importante entender que nosotros en las empresas, en las organizaciones, en las instituciones, continuamente estamos manejando crisis. Muchas veces ni siquiera sabemos que estamos en una crisis y ya la hemos o resuelto o no la hemos resuelto y hemos tenido consecuencias de aquello. Sí, la comunicación corporativa, la comunicación organizacional, pues justamente maneja estos aspectos. Por eso es tan importante que tomemos tan en serio a la comunicación y a la comunicación corporativa en este caso, para entender esas realidades y para que los expertos o profesionales en esta rama nos permitan, ¿sí? Generar algo que posiblemente hemos escuchado por ahí, pero no sabemos bien de qué se trata. Hablamos y escuchamos de la marca, de la reputación institucional, organizacional, sí, pero no sabemos cómo vincular, no sabemos si es que realmente nuestra empresa, nuestro pequeño negocio, nuestro emprendimiento, por ejemplo, sí, realmente tiene que manejar una marca, porque tenemos a veces esas concepciones erradas en las que pensamos que, por ejemplo, si es que nosotros generamos un emprendimiento, un pequeño negocio, sí, no debe tener una marca o no necesariamente debemos o estamos en la obligación de generar una marca. Recordemos que no todos
somos comunicadores, no todos somos profesionales de la comunicación para entender exactamente cómo es el manejo de aquello. Hoy nos vemos abocados de alguna manera a las redes sociales, a la digitalización de la información y de la comunicación. Vivimos lo que muchos autores han denominado la hipercomunicación y en ese sentido creemos que si es que ya tenemos un teléfono y manejamos las redes sociales, ya somos comunicadores, ya manejamos las crisis, ya sabemos cómo hacerlo. Hay algunos tips, hay algunas técnicas, hay algunas herramientas, ¿sí? Que nos permiten a nosotros o que nos ayudan a mejorar esa marca, a posicionar esa marca, pero hay una serie de elementos que realmente los profesionales de la comunicación, a través de la comunicación corporativa, pues apoyamos a esta gestión. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de una manera estratégica. La comunicación corporativa tiene que ser estratégica y la comunicación en crisis es una de las etapas por las que esa comunicación corporativa pasa. Entonces, si es que nosotros tenemos un pequeño emprendimiento, si es que nosotros tenemos un negocio un poco más grande, si es que estamos en una entidad privada o una entidad pública, debemos primero entender la importancia que tiene la comunicación para nuestros públicos externos, pero también la comunicación para nuestros públicos internos. Así nuestra empresa o nuestro emprendimiento cuente con 2 o 3 personas, muchos dirán, pero ¿para qué voy a necesitar comunicadores si yo puedo tomar la fotografía y subir? Pero nosotros debemos entender que todo, absolutamente cada una de las entidades, empresas, organizaciones, instituciones, nuestros emprendimientos tienen una marca y debemos saber cómo gestionar esa marca. ¿Por qué? Porque la marca es nuestra carta de presentación. Nuestra marca es la que nos permite construir una reputación institucional, una reputación organizacional. ¿Y qué es esta reputación? Es básicamente lo que los otros perciben de nosotros. Lo que, si es que yo tengo un negocio, pues lo que los otros perciben acerca de ese negocio, más allá de nuestra administración, de nuestras políticas, del aspecto legal, jurídico de que debe tener una empresa, más allá de los actos administrativos, de los actos financieros que componen una organización, pues la comunicación debe entrar ahí porque es un eje transversal que nos permite entender cómo voy a interactuar con todas las personas y con todos los actores que componen tanto esa organización como obviamente aquellos actores externos que también son parte de nuestro día a día, de nuestra gestión institucional. Una vez que nosotros hemos comprendido la importancia de la comunicación, ¿para qué? Para construir la marca, pero no solamente para construirla, sino para posicionar esa marca. Porque nosotros ya creamos una marca, decimos, bueno, mi emprendimiento, mi negocio. Pedimos mil disculpas, tenemos unos pequeños inconvenientes tecnológicos de parte de nuestra comunicadora. Permítanos, por favor, unos minutos. No sin antes recordarles que de igual manera, si tienen inquietudes, vayan inscribiéndolas en el chat para que puedan ser resueltas al final. También permítanos recordarles que no se olviden de registrar en el formulario si ustedes requieren de su certificado. Más adelante, de igual manera, les vamos a profundizar. Están en el chat todos los links para que ustedes puedan llenar sus formularios y no tengamos ningún inconveniente. Perdona, Perfecto, creo María José. que me desconecté. No te preocupes. Continúa, por favor. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. Bueno, les decía que lo importante no solamente es construir la marca, ¿sí? Sino posterior a ello, gestionar esa marca a cualquier nivel. Les ponía el ejemplo, la marca incluso es individual, es de una persona. Voy perfilándome para una posición política, por ejemplo.
o para una posición académica. Yo debo mantener eso. ¿Y cómo debo mantenerlo? Vamos a ver en sencillos pasos en un momento. Sin embargo, es importante que vayamos con el paso a paso, porque antes de llegar a la crisis, sí, existió una serie de elementos dentro de la comunicación corporativa que yo debí ya analizar. Una vez que yo estoy consciente de que la comunicación es tan importante para relacionarme, para interactuar, para superar crisis, para poder incluso vender mis productos, vender mis servicios, para saber cómo llegar a ese público objetivo al que yo quiero llegar. En ese sentido, cuando yo ya he comprendido todo ese proceso, voy al siguiente paso y el siguiente paso de la comunicación corporativa en general es la planificación. Y este concepto es súper importante porque nosotros tendemos a generar conflictos o a vivir en conflictos. Además, somos una sociedad que psicológicamente está atada a la conflictividad. Entonces, ¿cómo yo manejo un conflicto si es que yo no he planificado? Una vez que yo sé, ¿no es cierto?, que la comunicación es importante, que debo gestionarla, que debo tener, posiblemente si yo no estoy en la capacidad de hacerlo, tener un profesional de la comunicación que lo haga, ¿sí? Que lo haga de una manera integral, con todas las herramientas necesarias, no solamente, como les decía, para estar en redes sociales, sino para saber la construcción de cómo debo manejar la comunicación de forma integral. Una vez que yo entiendo este proceso, pues debo planificar. La comunicación es planificación. Y una vez que yo planifico cuáles son las actividades que voy a desarrollar, cómo me voy a interrelacionar con los actores, cómo voy a manejar las redes sociales, ¿sí? Cómo voy a gestionar las crisis, en ese momento yo creo un plan. Y para crear un plan, como en cualquier otro ámbito profesional, pues obviamente se crea generando una idea y un objetivo central que me permite identificar qué es lo que yo quiero, porque posiblemente lo que yo quiero sí es posicionar una imagen de credibilidad, o yo quiero crear una imagen específica para mi empresa, para el perfil político, para la entidad, para el emprendimiento. Entonces yo debo entender qué es lo que necesito. Y una vez que yo entiendo aquello, yo planifico. La planificación estratégica es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque además me permite prevenir una serie de conflictos y de crisis que se pueden generar en el entorno y que muchas veces, como ya lo vamos a ver, las crisis no necesariamente las creo yo como empresa o como organización, sino que esas crisis vienen de afuera. Entonces yo debo saber manejar aquello. ¿Por qué? Porque toda crisis puede ser una crisis jurídica, una crisis económica, una crisis política, ¿sí? Una crisis ambiental, una crisis, por ejemplo, por pandemia, etcétera. Todas las crisis terminan o decantan en crisis comunicacionales. ¿Por qué? Porque finalmente tengo que informar, porque finalmente se va a saber, porque finalmente va a estar ahí en la opinión pública. Una vez que está en la opinión pública, tengan la certeza de que hay ya una crisis comunicacional. Y como lo sabemos, ahora es mucho más evidente, más dinámico, más rápido porque está en las redes sociales, ¿sí? Entonces, en esa medida, una vez que yo ya he elaborado mi planificación estratégica en el marco de la comunicación, ¿sí? Una vez que yo ya tengo esa planificación, que sé cuáles son los componentes en los que yo voy a trabajar en comunicación interna, voy a trabajar en comunicación externa, voy a trabajar en redes sociales, que creo que ahora es un apartado distinto e importante que merece su atención porque es la coyuntura en la que vivimos, el mundo digital. Voy a trabajar en los distintos aspectos que componen toda la comunicación para ir entendiendo, ¿no es cierto?, qué debo hacer en cada uno. Voy a hacer publicidad, voy a hacer marketing, voy a hacer diseño gráfico, voy a manejar una página web como institución, voy a manejar mis redes sociales, voy a tener relacionamientos o lobbies, voy a tener relaciones públicas. Y aquí viene un aspecto súper importante que también es parte de la comunicación externa y es el relacionamiento con los medios de comunicación, por ejemplo. ¿Sí? Los medios de comunicación, más allá de las redes sociales, recordemos que tenemos medios de comunicación todavía tradicionales como la televisión, la radio y ahora, obviamente, los medios digitales, ¿no? Las plataformas digitales también.
Todos estos aspectos de relaciones públicas son parte también de la comunicación y debemos saber cómo manejarlos. Una vez que nosotros hemos entendido ya que debemos planificar, debemos saber, ¿no es cierto?, cuáles herramientas voy a utilizar, qué acciones voy a desarrollar, qué estrategia de comunicación voy a tener para mi empresa, para mi negocio, para mi organización, y todo está planificado, planificado a 6 meses, planificado a un año, pues yo en ese momento recién voy a gestionar realmente la comunicación como tal de esa empresa o de esa institución. Una vez que yo ya sé cuál es mi planificación, ya sé a dónde voy, ya tengo planteado el objetivo y con ese objetivo sé hacia dónde me dirijo, pues en ese momento yo voy a gestionar, voy a ejecutar, voy a implementar esa planificación. Una vez que yo ya comienzo a ejecutar esa planificación en comunicación en cada uno de los aspectos que les decía, en mis redes sociales, en los medios de comunicación, ¿sí? En la comunicación interna, que además también es muy importante en una organización, el lobby con determinados actores, dependiendo de qué tipo de organización, con la academia, por ejemplo. Una vez que yo ya voy ejecutando, saltan las crisis, ¿sí? Y como yo les decía, aunque parezca muy inverosímil a veces, nosotros nos manejamos como seres humanos por emociones. Y esas emociones de esperanza, de la expectativa que yo pueda tener, ¿sí? Son las emociones que siempre están en nuestro entorno. Entonces, cuando yo estoy en una organización, cuando estoy vendiendo un producto, cuando soy parte de una entidad pública, etcétera, yo siempre voy a vender o voy a posicionar o voy a transmitir información a través del manejo de las emociones que construyen percepciones de nuestros interlocutores y de ese público objetivo al que yo estoy llegando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso yo les decía, la crisis está en el día, en el momento. Así como nuestra vida en general a veces, de repente tenemos todo planificado en el día y no sé si es que les ha pasado, tenemos planificado en el día, sin embargo hay algo, hay un factor externo que llega a nuestro día y nos cambia absolutamente toda la planificación y nos volvemos locos. Y decimos, ¿qué pasó? Pero si es que yo tenía todo planificado, todo estaba perfecto, todo estaba bien, de repente llegó un factor externo, cambió absolutamente toda la planificación o cambió algo y ya no puedo lograr el objetivo que yo tenía planteado para ese día. Eso nos pasa en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones interpersonales. Imagínense en un nivel ya de institución o de entidad. Si es que nosotros tenemos una planificación, no estamos improvisando. Y creo que este elemento es súper importante que ustedes tomen en cuenta, porque cuando yo manejo una organización, una institución, yo no puedo improvisar. Yo debo planificar y en función de la planificación crear el camino a donde quiero llegar. Hay factores que no me lo permiten. Entonces, ahí, ¿qué debo hacer? Hay tips, hay herramientas, hay técnicas, etcétera. De hecho, posiblemente los expertos, lo primero que les dirán es, vamos a crear siempre, o toda institución o toda organización necesita un manual de crisis. ¿Sí? Tenemos arrumados en los registros, en los archivos de nuestras entidades, los manuales de crisis. Muchos no lo tienen, muchos deben construirlo. Sin embargo, el manual de crisis es importante, pero hay que modernizarlo. Hay que modernizarlo a la coyuntura. Podemos tener un manual de crisis en donde nos decían si es que la organización cae en una crisis, en un conflicto, ¿cómo lo manejo? Pues lo manejo con la visión de aquel contexto de medios tradicionales, por ejemplo, de sacar un boletín de prensa, de posiblemente ir al medio de comunicación con el vocero, etcétera. Sí, pero los manuales de crisis hoy tienen que adaptarse y tienen que actualizarse en función de la coyuntura, del contexto y del entorno en el que nos estamos movilizando. Y como les decía al inicio, esto debe tomar muy en cuenta al medio digital. ¿Sí? Si es que nosotros tenemos un comité en una institución o en una organización para, por ejemplo, tratar el comité de seguridad, el comité de salud, de seguridad ocupacional, el comité de gestión de riesgos, etcétera, dependiendo de la organización, ¿por qué no tenemos un comité
de comunicación en crisis, un comité de crisis donde estén involucrados todas las áreas, las unidades, los departamentos, las personas que gestionan cada una de las entidades, cada una de las áreas, perdón, en las que conforman la entidad. Este comité debe sesionar, debe saber planificar, debe saber que si existe un manual lo voy actualizando, si existen herramientas que yo pueda utilizar, qué es lo que voy a hacer. A veces la comunicación en crisis se maneja, es que voy a sacar el boletín, es que a mi vocero le voy a ubicar en el medio de comunicación, en los medios de comunicación y ya está solventada la crisis, ¿sí? Pero no tomamos en cuenta que las crisis no se manejan solamente a nivel comunicacional. Y esto para aquellos que conocen sobre la comunicación en crisis, me dirán, es así. Nosotros ya en el día a día debemos, cuando viene una crisis, cuando se presenta un conflicto, sea interno o externo, debemos congregar a la comunicación y al diálogo entre todos. Porque posiblemente yo salgo a los medios de comunicación, ¿no es cierto?, para manejar la crisis y resulta que yo me estoy metiendo en un tema legal. ¿Sí? Estoy complicando la situación, gestionando la comunicación unilateralmente y de manera unidireccional, cuando lo que yo tenía que hacer es reunir a este comité y dialogar, saber cuáles son las implicaciones políticas, cuáles son las implicaciones jurídicas, cuáles son las implicaciones técnicas, administrativas, si tengo el presupuesto, etcétera. ¿Por qué? Porque este comité lo que me permite es identificar todo aquello para yo como comunicación analizar comunicacionalmente cuál es la pertinencia de las acciones que me competen a mí como comunicación. ¿Sí? Posiblemente no debo salir a medios de comunicación, posiblemente no debo responder en las redes sociales. Todo depende de la situación que yo esté enfrentando en ese momento y eso solamente me permite dialogando, comunicándome con el resto para saber cuáles son las implicaciones y las consecuencias. Entonces, cuando hemos entrado en crisis, pues si este comité se activa, es importante en una organización, es importante recurrir al manual que yo les comentaba, ¿sí? Al manual, protocolo, como ustedes quieran llamarlo, donde existan el paraguas, los parámetros generales, dependiendo del tipo de organización que yo tengo, sabiendo a qué público objetivo me dirijo, de qué manera yo voy a ir solventando, ¿sí? Las necesidades que se presentan. Quedar de acuerdo en el comité y posterior a ello, ¿sí? Que este comité puede ser de unas, dos, tres, cuatro personas, como pueden ser comités muy ampliados dependiendo del tamaño de la organización y también dependiendo mucho del tipo de comunicación que tiene su organización, porque si estamos hablando de una comunicación netamente vertical y jerarquizada, pues muy difícilmente voy a poder tomar decisiones, ¿sí? A través de todas las áreas, sino que vendrá una decisión unilateral y unidireccional desde la autoridad, ¿sí? Que eso es muy grave, por cierto, en las organizaciones y en las instituciones. Pero digamos que estoy, ¿sí? En medio de una organización horizontal que maneja su comunicación, que puedo interactuar y crear este comité y dialogar con las distintas áreas, con los distintos departamentos, gestionar soluciones, saber qué es lo que voy a hacer. ¿Sí? Digamos que estamos en ese escenario. Y frente a ese escenario, tomen en cuenta que cuando la crisis estalla, cuando la crisis explota, ahí, si es que no tenemos una organización y una planificación previa, comienzan los errores de la organización. ¿Por qué? Porque comenzamos a disparar. Disparamos ideas, disparamos herramientas, disparamos mensajes y muchas veces estas acciones complican mucho más la gestión de la crisis como tal. ¿Sí? El desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación han multiplicado muchísimo la influencia y capacidad que tiene la reacción social conforme la vieja opinión pública. La vieja opinión pública estaba alimentada, por ejemplo, por las conversaciones locales, por los medios de comunicación tradicionales. Ahora es inmediato, ¿sí? Ahora la crisis es en el momento. ¿Por qué? Porque tenemos las redes sociales, ¿sí? Y con las redes sociales, pues puede venir la crisis de distintas maneras y bajo distintos enfoques que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y en ese sentido, el escenario se vuelve aún más crítico porque si es que no estamos preparados para manejar esa crisis, pues puede realmente hacerse muy exponencial, ¿sí? Y la imagen y la reputación de la que hablábamos hace un momento, pues va a verse involucrada. ¿Y qué es lo que yo quiero? Como gestor de la comunicación es preservar.
justamente preservar la imagen, preservar lo que yo he construido, ¿sí? Como marca, como mi institución, como mi emprendimiento, como mi negocio. Eso es lo que yo necesito, ¿sí? Y que la opinión pública, aquel público objetivo al que yo me dirijo, pues tenga esa misma percepción de mí como empresa, como perfil, como candidato, como negocio, que tenga esa percepción positiva, esa percepción de credibilidad, de confianza, porque cuando nosotros consumimos algún producto, un bien, un servicio, o somos parte, por ejemplo, de la función pública, ¿qué es lo que pretendemos? Brindar un servicio coherente, un servicio integral, un servicio positivo y que nuestros públicos objetivos estén a gusto, se sientan bien, estén felices, contentos por lo que están recibiendo, por el producto que están recibiendo, ¿sí? A este escenario, pues, de crisis en las que generalmente nos movemos, pues llegamos a la inmediatez de las redes sociales. ¿Y esto qué nos produce? ¿Qué nos provoca? Nos provoca una sensación de satisfacción cuando la crisis se ha resuelto o nos provoca una sensación de malestar que se reproduce a veces incomprensiblemente en las redes sociales por un solo mensaje que nosotros hayamos subido en alguna red social, por algún video, por una fotografía, por un mensaje, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de estar conscientes como entidad que hay una gestión digital importante que debe tener toda organización, ¿sí? Una persona o personas expertos en comunicación que conozcan cómo manejar el ámbito de lo digital, ¿sí? No sé si es que les ha pasado, si es que lo han visto, pero por ejemplo, ahora en las organizaciones, en las instituciones, pues tienen a una persona que es todólogo, una persona que hace las redes sociales, toma las fotografías, gestiona el diseño, ¿no es cierto? Gestiona la página web, hace absolutamente todo, ¿sí? Y no tiene tiempo para planificar, o no tiene tiempo, o no tiene a veces el criterio para entender qué es lo que puede pasar en una crisis, porque operativamente todos podemos tomar fotografías con el celular. De hecho, ahora con celulares de última gama, pues podemos tomar unas fotografías espectaculares, podemos generar mensajes en redes sociales, etcétera. Pero si es que no tenemos esta planificación de la que yo les hablaba, si es que no sabemos cómo actuar en una crisis específicamente para saber si es que es importante subir un mensaje en las redes sociales o mejor no decirlo, pues sí es muy, muy, muy indispensable que se pueda gestionar a través de un equipo o de una serie de personas que tengan conocimiento y criterio integral sobre la comunicación para poder manejar. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos en el momento en el que vamos a gestionar la crisis. A veces son fake news, ¿sí? A veces son noticias falsas, como ha pasado con muchas empresas a nivel internacional, en donde por una noticia falsa comenzó la crisis y ni siquiera era cierto, ¿sí? Yo recuerdo una de las crisis que se supo a nivel internacional, me parece que fue en 1990 y algo, fue con Pepsi, ¿sí? Se creó una noticia, un mensaje en donde decían que Pepsi tenía dentro de un producto que había sacado en sus latas una jeringa. ¿Sí? Entonces no sabían cómo solventarlo, finalmente lo solventaron, generaron un video, explicaron a la ciudadanía, sobre todo a su público central, que era imposible que pudiera introducirse por algún o algo por el estilo, por falta de sanidad, una jeringa dentro de su producto, ¿no? Entonces, con eso se desvirtuó y obviamente el mensaje falso o la mentira que se provocó, pues ya no tuvo asidero, pero tuvieron que pasar un proceso. ¿Sí? Entonces, debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, en nuestro país, ya hablando con cifras reales sobre estudios que se realizaron en estos últimos 5 años, aproximadamente el 70% de los latinoamericanos no sabemos detectar o no estamos seguros si reconocemos en Internet una noticia falsa de una verdadera. Imagínense, es un porcentaje súper alto, ¿sí? No sabemos identificar si es que estas noticias falsas realmente son reales o no. La leemos en la red social, la vemos, si es que es un video, una fotografía con un mensaje, la leemos, la vemos, la escuchamos y creemos que es verdad.
Y al ser verdad, pues ya la asumimos nosotros como una realidad, ¿no es cierto? Y es realmente incontrolable en muchos de los casos con las redes sociales y con su inmediatez que estas noticias falsas sí, pierdan peso. Entonces debemos saber manejar muy bien porque puede ser muy contraproducente el hecho de tener a una persona que simplemente conteste el mensaje y bueno, eso se arme como una hecatombe, un caos completo que después no lo vamos a poder controlar, ¿sí? Entonces, sí es importante que identifiquemos qué es falso, qué es verdadero y si es que algo es verdadero, pues una de las técnicas más importantes en torno a la comunicación es no mentir, ¿no? Nosotros en cualquiera de los aspectos que gestionemos la comunicación, pues debemos estar conscientes que no debemos nunca, nunca mentir, ¿sí? Y no mentir por no quedar mal, sino que obviamente la comunicación nos traslada a dialogar, a intercomunicarnos, a interactuar con otros, ¿sí? Por cualquiera que sea el medio, el canal, pero de una forma veraz, con la verdad. Hay distintos matices para poder transmitir esa información, por supuesto. Sin embargo, es importante que siempre, siempre digamos la verdad, ¿sí? Entonces, en la comunicación en crisis, en un mundo conectado como en el que vivimos, la crisis antes posiblemente era en el entorno, llegaba, no sé, a nivel provincial, local, a nivel nacional, pero ahora la crisis puede estallar a nivel internacional en segundos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una inclinación humana en el que estamos conectados siempre por la crisis. O sea, si es que vemos que hay una crisis, si es que identificamos que hay una crisis, sentimos atracción, seguimos en redes sociales, por ejemplo, al usuario, a la persona que ha publicado la crisis para saber qué pasa, si tuvo resultado, si no tuvo resultado. Hay como una especie, diría yo, de morbosidad a veces, porque si es que hay algo en crisis, en conflicto, nosotros entramos a la pelea, queremos ver, tal vez a veces como espectadores o a veces tratamos de interactuar en aquel proceso, ¿sí? Entonces, en el mundo digital, en la opinión pública digital, que tiene una velocidad eh, tenaz, ¿sí? Nosotros debemos saber gestionar los mensajes. Y aquí voy a una parte que es muy importante y no solamente en las redes sociales. Uno de los principales elementos de la comunicación es gestionar los contenidos. Los contenidos son indispensables porque es la información. Yo no puedo ser muy bueno creando productos, puedo ser espectacular generando videos, puedo hacer unas fotografías increíbles, puedo ser un gestor de redes sociales espectacular, pero si es que yo, si no sé articular los mensajes y los contenidos, pues seguramente voy a tener algunos problemas en el momento de comunicar. En el momento en el que yo comunico, si es que yo gestiono los contenidos, pues voy a estar del otro lado, ¿sí? Y esto en las crisis, y no solamente en las crisis, sino en todo proceso comunicacional es importante para saber qué voy a transmitir. Entonces, yo debo tener la información como comunicador, como equipo de comunicación, debo tener la información y una vez que yo tengo la información, debo analizar, debo reflexionar, saber qué es lo que voy a informar, qué no debo informar, qué queda para la institución, para la organización y ahí recién construyo qué es lo que voy a decir a través de productos comunicacionales. ¿Sí? Como ustedes ven, es todo un proceso y toda una planificación. No es cuestión de sacar la foto, subir a la red y se acabó. ¿Sí? No, yo en el momento en el que tengo la información, gestiono esos contenidos, consulto al abogado, al jurídico, al administrativo, consulto qué debo decir, estoy bien en lo que estoy diciendo, no estoy tergiversando la información, porque si yo en la crisis he gestionado que voy a ir a los medios de comunicación, que voy a sacar un comunicado, que voy a sacar mensajes en las redes sociales, que voy a hacer un video porque mi público objetivo me lo demanda y porque creo que es el producto más eficaz para aquello, pues yo debo tomar en cuenta ahí cuál es mi contenido. ¿Sí? Y el contenido es muy importante. Saber si es que no estoy incumpliendo la normativa, si es que estoy diciendo lo que debo decir específicamente. Por eso quienes gestionan los contenidos pues son muy detallistas para saber cuáles son los datos, si no me estoy equivocando, si es que el porcentaje es lo adecuado, si es que la información técnica que yo estoy manejando es lo correspondiente a aquello. ¿Sí? Y no solamente para los productos.
Y aquí vamos a la parte de las relaciones públicas, ¿sí? Cuando yo gestiono contenidos, generalmente también gestiono los discursos o la vocería que tiene mi principal autoridad. Esto pasa mucho en grandes organizaciones o en empresas públicas, por ejemplo, ¿sí? Donde yo voy a gestionar ese contenido para que mi vocero traslade la información a la opinión pública. Con esto no les quiero decir que todas las crisis deben manejarse en medios de comunicación. De hecho, muchas de las crisis no deben manejarse en medios de comunicación, pero esto ya lo vamos a ver también. En el momento en el que yo gestiono los contenidos, porque hemos decidido que lo más pertinente es que la autoridad o los voceros puedan tener, ¿sí?, un nivel de interacción en los medios de comunicación, pues mi vocero debe estar preparado. Sí, y aquí viene otro componente que es un componente adicional dentro de esta integralidad que compone la comunicación corporativa, y es la capacitación a los voceros. Un vocero preparado es eficiente en la medida en que va a transmitir información y va a posicionar un mensaje de la institución a la que pertenece ese vocero. Si es que el vocero no está preparado, pueden estar el 99% seguros que vamos a tener un conflicto, ¿sí? Porque el vocero posiblemente va a dar un mensaje, una palabra, una frase, una información que no corresponde. Y en crisis es mucho más difícil, porque si es que nosotros estamos hablando de una vocería habitual, regular, en donde tal vez, ¿sí? Eh, en la coyuntura, en el contexto. No es tan complicado el hecho de que el vocero diga algo que no debía decir, pues a veces se lo puede solventar. Pero tenemos dos escenarios. El vocero está en los medios de comunicación y ¿qué es lo que hace? Puede generar la crisis, ¿sí? Él mismo, o en su efecto puede aumentar la crisis. Y eso es muy complicado, ¿sí? Es muy complicado porque yo decidí como vocero y obviamente con mi equipo de comunicación, decidí ir al medio. Sí, posiblemente me quieren entrevistar, me han llamado, han solicitado, quieren saber qué pasó con el producto, qué pasó con el servicio, por qué está mal esto, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo la potestad como institución, como entidad y con mi equipo de comunicación asesorándome si es que participo o no participo en el medio de comunicación, si es que doy la vocería como se menciona o no la doy. Y si es que la voy a dar y se ha decidido que es lo más pertinente, pues debo ir preparado. Es una irresponsabilidad de la autoridad no prepararse para aquello. La autoridad debe manejar los conceptos, debe manejar los datos, debe manejar la información. Y manejar la información no quiere decir aprenderse de memoria, quiere decir saber reflexionar sobre cuál es mi caja de mensajes, que es nada más que los mensajes idóneos que me van a permitir posicionar el mensaje o los mensajes que yo quiero posicionar respecto a lo que voy a decir. Yo debo ir preparado con la información, saber cómo interactuar, ¿sí? Y una vez preparado, doy la información. En esa medida, manejo los medios de comunicación. O tal vez no voy a dar la vocería. Simplemente se decidió que yo no dé la vocería y que no vamos a salir en medios de comunicación, que puede ser otro de los elementos dentro de la planificación de la gestión de crisis como tal, ¿sí? En ese sentido, cuando yo he manejado los medios, cuando he manejado las redes, cuando sé qué productos debo sacar o no debo sacar, debo publicar, debo difundir o no, ¿sí? Debo entender cuál es el tipo de crisis, ¿no es cierto?, que yo he tenido. Y depende mucho del tipo de crisis para que yo reaccione, para que yo diga, ok, estas son las acciones que yo voy a hacer. Porque el manual a veces o el protocolo de crisis en las instituciones nos puede decir las generalidades, pero ya actuar en el momento, eso depende mucho de qué tipo de crisis es la que yo estoy viviendo, ¿sí? Entonces, una es la crisis en la pandemia, otra es la crisis alimentaria, otra es la crisis económica, etcétera. Factores exógenos que muchas de las veces inciden en una crisis específica que yo pueda estar identificando. Entonces, si es que yo soy una organización, soy una empresa eh, a la que, por ejemplo, hubo un error, una frase que yo saqué en una campaña publicitaria y no pegó con la audiencia. La audiencia más bien rebotó y dijo, esto no me gusta y comienzan las redes a explotar, etcétera.
¿sí? Yo debo saber identificar esos mensajes para que con los contenidos gestionados como institución, como organización, yo pueda responder, ¿sí? Yo pueda responder para saber qué es lo que debo decir. Entonces, en esa medida es importante que yo sepa gestionar. Ahora, a nivel de redes sociales, es importante también entender las redes sociales. No es el hecho de saber manejar y de saber publicar y de subir una fotografía y de poner el mensaje. Y si es que estoy en X, voy a darle un me gusta, un retweet, o si es que estoy en otra red social, le voy a dar el like o el me gusta o voy a compartir. Eso es ese nivel operativo, ¿sí? De hecho, lo manejan muy bien nuestros adolescentes y nuestras generaciones actuales, lo manejan mejor que nosotros, ¿sí? Pero en muchos de los casos no, y en la mayoría de los casos no solamente necesitamos aquello, necesitamos el criterio para saber cómo discernir lo que vamos a hacer, los contenidos que vamos a publicar y en qué redes sociales lo vamos a hacer. Hoy tenemos en X generalmente se generan crisis organizacionales, institucionales, pero más bien del debate público político, ¿sí? En donde está este público objetivo. Y en TikTok hay muchas crisis, ¿sí? Pero son crisis de un nivel distinto, bajo una interacción diferente, que nuestras redes sociales como herramientas, sí, nos permiten expresarnos de distintas maneras y conocer la realidad y crean estas crisis, sí, que se van sumando, se van sumando, se van sumando con públicos objetivos determinados y específicos y debemos saber que el poder de la comunicación ya no está en la institución o la organización. El poder de la comunicación se centra más en las manos de las personas, de la audiencia, de las personas en general. ¿Sí? Entonces yo debo saber cómo dirigirme a ese público y debo identificar a través de qué red social, a través de si es el medio de comunicación, a través de un boletín, a través de la gestión local con los grupos y con los actores sociales, por ejemplo, ¿sí? Todo depende mucho del nivel de crisis que yo pueda tener como organización y que sepa cómo voy a solventarlo, ¿sí? Eso es súper, súper importante. En este sentido, ¿sí? em, podemos identificar una serie de casos de éxito de aquellos que han manejado crisis de una manera importante, de una manera real, pero que siempre ha habido una planificación detrás, ¿sí? Y esta gestión es importante identificarla porque todos vivimos crisis, menos, un poquito más, sí, pero todos en nuestras organizaciones vivimos crisis siempre. Si es que nosotros tenemos una planificación, si es que tenemos un comité, si es que sabemos cómo interactuar con los distintos actores para saber cómo enfrentar la crisis, qué debo responder, gestiono mis contenidos, posterior a ello identifico cuáles son los productos importantes para yo poder hacerlo, ¿sí? O para no hacerlo, en ese momento les aseguro que ustedes van a tener una gestión de crisis a nivel de organizaciones y de instituciones mucho más eficiente, ¿sí? Generalmente, en el manejo de conflictos a nivel comunicacional, en este caso, se ha identificado, ¿sí? Se ha identificado que la mayor parte de casos o de conflictos se pueden prevenir, 9 de cada 10. Entonces, si es que yo puedo prevenir esa crisis, lo puedo hacer con lo que les he dicho. Si es que yo veo la importancia de la comunicación, identifico. Una vez que he identificado eso, planifico. Una vez que planifico, ejecuto bajo esa planificación y no soy improvisado en la comunicación, pues les aseguro que las crisis no posiblemente lleguen, porque no estamos exentos a que lleguen. Como les decía, puede alguien subir al TikTok, publicar en X o publicar en Facebook, en Instagram, algo que a veces ni siquiera es verdad sobre un producto. Ah, encontré una cucaracha metida en la lata de Coca-Cola. Ok, ¿cómo solvento eso? Si es que se comienza a hacer viral. Entonces, son factores exógenos que pueden llegar, pero que yo debo saber cómo responder. ¿Sí? Entonces, al saber cómo responder es porque he tenido una planificación. ¿Por qué? Porque he podido prevenir. Entonces, muchas de las empresas sí aplican a través de sus equipos de comunicación, por ejemplo, estudios de predictibilidad de crisis.
pongo escenarios, ¿sí? Comienzo a revisar cuáles son los nudos críticos de mi servicio, los nudos críticos de mi producto, los nudos críticos del bien que yo proporciono a la ciudadanía o al público objetivo que yo tengo predeterminado. Entonces, los impactos negativos de una crisis pues van a ser mucho más solventables en la medida en la que, ¿no es cierto? Yo ya sabía que esto podía pasar, entonces frente a este escenario, ¿cómo actúo? Yo ya tengo, sí, un esquema, un recorrido de qué es lo que debo hacer. Em, Generalmente las crisis, ¿no es cierto? Se generan ahora, más del 80% de las crisis, de hecho, no son por la difusión de los medios informativos tradicionales, son de las redes sociales, ¿sí? Muchas veces estas crisis están impulsadas, además, sobre todo en el ámbito público, político, están impulsadas por tendencias virales que se generan tendencia por cuentas troll, que ese es otro riesgo que podemos tener, ¿sí? Se ha evidenciado que X sí es posiblemente la red con mayor capacidad de generación de crisis comunicacionales, que son graves, por así decirlo, porque esta red generalmente es consumida por autoridades públicas, por directivos privados, por líderes de opinión, por tomadores de decisiones. La academia juega un rol muy importante en X, por ejemplo, por operadores de justicia, las entidades mismas de la función estatal, de la función pública, ¿sí? Donde hay que aprender también a prevenir y a discernir la información que tenemos en la red para saber cómo manejarla, ¿sí? La segunda red social que yo les decía es ahora, ¿sí? TikTok, sobre todo porque hay actuaciones, llamémosles histriónicas en cierta medida a veces por líderes sociales, líderes políticos, por la misma empresa privada. Entonces hay que saber cómo manejar. Tomemos en cuenta que esta es una red social distinta, no tiene el contexto, no tiene la función, no tiene el público objetivo que tiene ni Facebook, mucho menos X. Entonces hay que identificar. Tenemos Instagram, LinkedIn, Facebook, que son plataformas tal vez con menor potencial de generación de crisis comunicacionales que sean graves, me refiero, pero también existen crisis. A veces tenemos una crisis institucional que se ha posicionado en X, pero en nuestras otras redes sociales a nivel institucional no hay crisis. Es decir, se siguen generando mensajes positivos, por ejemplo, en Instagram o en las fotografías que he subido de la institución en Instagram o los mensajes que he publicado en Facebook. Sin embargo, yo en X estoy en crisis, ¿sí? Y se está gestionando la crisis en esa red social, ¿sí? Entonces, es importante identificar, como les decía, más allá de operativamente saber cómo funciona la red social, tener el criterio integral de cómo manejar el mundo digital. Y esto se lo compone a través ya de una serie de elementos importantes para saber todos estos elementos, es decir, no solamente cómo funcionan las redes, cómo funcionan los medios, qué tipo de productos son los más idóneos para cada uno de ellos, identificar cuáles son los públicos objetivos que tengo en estas plataformas y en estos canales de información y saber cómo interactuar también, cómo responder. Eh, Generalmente nosotros tenemos dos tipos de conflictos, ¿sí? Los conflictos que se desarrollan generalmente por emergencias, que no son controlables, ¿no? Por emergencias, el tema de la pandemia, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos otro tipo de crisis que se generan a nivel de comunicación, que muchas de las veces están dadas por las noticias falsas, pero que son ya específicamente del accionar de esa entidad o de esa organización, ¿sí? En estos conflictos informativos, en estas crisis de emergencia, emergencia por salud, por desastres naturales, por accidentes, etcétera, lo más importante es informar, ¿sí? Informar evidentemente con la verdad, pero la prioridad debe ser mantener la calma de la opinión pública e informar. Y ahí es muy importante la gestión de contenidos. Porque a veces cuando nosotros somos parte de una entidad, si es que somos improvisados, si es que no gestionamos el contenido, si es que no sabemos cómo trasladar el mensaje, podemos ahondar en la crisis.
por un concepto, por una frase, por un dato mal manejado, por un dato que era inconsistente, etcétera, podemos decantar justamente en que se genere un mayor conflicto informativo, ¿sí? Entonces hay que ser muy, muy coherente en la información que voy a trasladar, que yo voy a transmitir, pero difundir. Es un error muy común a veces en los asesores de comunicación, ¿sí? No informar lo que está pasando para generar una tranquilidad, una armonía en el caos, en el conflicto, ¿sí? Su difusión es importante, es muy, muy importante, ¿sí? Para actuar, sobre las acciones, sobre las gestiones, sobre lo que se está haciendo, sobre lo que se va a hacer. Por eso es importante el comité, ¿sí? Porque en el comité hay una integralidad y en la integralidad podemos saber las distintas voces de acuerdo a las implicaciones, como les decía, administrativas, financieras, jurídicas, legales, etcétera, que pueda tener esta crisis para yo saber cómo gestionar los contenidos y saber cómo informar aquello, ¿sí? Debe ser, es muy peligroso, de hecho, activar ciertas crisis y no decir absolutamente nada, ¿sí? No, lo que pasa es que no tiene mayor impacto en redes sociales. Más allá de eso, si es que estamos en una pandemia o si es que estamos en una emergencia o si es que han habido una serie de accidentes o hay un desastre natural, pues debemos informar y debemos informar con la verdad y debemos informar con la realidad de lo que está sucediendo y en esa medida siempre dar las soluciones. Siempre decir, ok, esto es lo que está pasando, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que he planificado hacer, ¿no es cierto? Y los resultados que yo tengo como expectativa es aquello por tales y tales razones. Lo voy a lograr porque tengo, ¿no es cierto?, toda la base para lograrlo. Entonces, en esa medida hay que saber informar, hay que saber cómo comunicar para que no aumente la crisis. Porque si es que aumenta la crisis, evidentemente eso se torna en una afectación a la marca personal, a la marca profesional, a la marca y reputación de la organización, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en el momento en el que nosotros tenemos una crisis y exponemos a nuestras autoridades, por ejemplo, o exponemos a nuestro gerente de la empresa o a la autoridad de la función pública, lo exponemos a los medios de comunicación o a las mismas redes sociales, ¿sí? Redes personales o sean redes institucionales, es muy importante definir qué es lo que debe hacer en ese momento, ¿sí? Para que no se desate una crisis mucho más exponencial de la que ya está en ese momento, ¿sí? Y una vez que la crisis se ha solventado, una vez que la crisis ha bajado de tono, una vez que la crisis ya no está en el escenario, pues no es que nos olvidamos de la crisis, ya pasó, ¿sí? Ah, ok, ya no hay los mensajes en redes, ya no pasó esto a más, entonces ya se olvidaron. Ese creo que es un error muy común que nos sucede en las instituciones y en las organizaciones. Porque como todo proceso en el marco de la planificación, pues debe tener su fin, sí, pero también debe saber canalizarse. Si es que yo ya tuve un escenario de crisis en el que yo no lo tenía previsto posiblemente o no sabía cómo actuar, pero ya actué y lo pude solventar, pues genero sí, una interacción a nivel de comunicación con todo el equipo para saber cómo responder ante eventuales crisis similares que se pueden dar, ¿sí? Entonces, en esa medida, eh, yo incluyo, por ejemplo, cuando he tenido una crisis que ya se ha solventado o una crisis que yo no lo tenía prevista y la he solventado, pues incluyo en mi manual de crisis, en mi, en el comité, lo hablo, lo discuto y genero acciones estratégicas específicas para una posible crisis futura o similar a esa crisis, ¿sí? Como yo les decía, es súper importante tener escenarios, escenarios ya dispuestos con qué hacer, qué acciones estratégicas tomar y en función de eso, activarlas. Con esto no les quiero decir que el protocolo, el manual es una camisa de fuerzas, porque las crisis pueden venir a veces insospechadamente
eh, con determinados matices específicos que pueden detonar otro tipo de conflictos y lo sabemos en el momento. Pero si es que yo ya tengo una base, pues es mucho más fácil, es mucho más óptimo el poder gestionarlo. Entonces, una vez que yo ya he pasado por la crisis, pues saco las resoluciones y genero compromisos con las distintas áreas, por ejemplo, de mi equipo, para saber cómo solventar, para poder incluir en el protocolo, en el manual, para crear, ¿sí? Algo, un ítem nuevo dentro de este manual o de este protocolo y saber cómo fortalezco a la entidad, cómo fortalezco la reputación. ¿Por qué? Porque las crisis nos golpean. En general, ¿sí? Las crisis siempre están a la mano y nos golpean a veces en mayor medida, a veces no tanto, pero siempre nos golpean. Y golpean obviamente a la institución, a la imagen de la institución, a la reputación. Entonces yo debo saber, ¿sí? Cómo solventar aquello y qué acciones post-crisis debo generar que sean estratégicas para solventar esta, esta molestia que puede haber causado en la opinión pública, en mi grupo interno, ¿sí? En mis funcionarios, en mis servidores, en mi personal, para saber cómo actuar después de la crisis. La crisis no se acaba porque ya no me publican en la red social. La crisis finaliza cuando realmente yo tengo a todos informados y tengo a todos dispuestos a seguir colaborando y a seguir recibiendo el producto, bien o servicio de la manera inicial en la que yo había proporcionado o esa información o ese servicio o ese bien, ese producto como entidad o como organización, ¿sí? Porque ahí finaliza realmente esta crisis y será un ejemplo para un futuro escenario si es que se volviera a presentar. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, es un proceso que lo hemos resumido de la manera eh, más precisa para que se pueda entender, pero esto lleva, sí, un trabajo bastante arduo por parte de todo un equipo. Sí, no es de una sola persona, es una interacción completa con distintas áreas, con distintas personas, con distintos profesionales, pero sí es muy importante que se puede identificar todo este proceso para la gestión de la crisis a nivel comunicacional para que en el momento en el que se presente lo podamos solventar, lo podamos resolver y podamos tener una experiencia satisfactoria y positiva eh, como ejemplo y sobre todo como retroalimentación para la empresa, para la organización, para el perfil, para la persona, para el grupo de personas, para decir, yo he solventado la crisis, tengo una experiencia y ahora, si es que viene una nueva crisis, estoy fortalecido para poder responder. Bien, te agradecemos profundamente a María José por su invaluable contribución. Hemos adquirido conocimientos cruciales sobre el manejo de booming, la gestión de crisis y la comunicación corporativa efectiva. Para asegurarnos de que todas sus dudas sean resueltas, pasaremos a nuestra sesión de preguntas. Si tienen alguna consulta, duda o inquietud sobre lo tratado en esta sesión, este es el momento. Pueden escribir sus preguntas en el chat, ya sea del Zoom o del YouTube. Con gusto, María José responderá todas sus inquietudes. Así también pueden levantar la mano en el Zoom y daremos paso a su participación. Perfecto. En honor al tiempo, voy a dar brevemente lectura de unas preguntas que se han formulado mediante mediante el YouTube. ¿Cómo se diferencia un booming de una crisis menor? Nos indican María José, por favor, muchas gracias. Bueno, como les decía, también en la exposición, pues hay diferentes tipos de crisis, ¿sí? Tenemos una crisis en donde la afectación es mayor para un público objetivo o para un número mayor de personas, o tenemos un tipo de crisis en la que la afectación podría ser menor. Sin embargo, más allá de la crisis, si es que afecta o puede afectar a uno como puede afectar a 10, ¿sí? Obviamente la crisis debemos manejarla bajo el proceso que hemos indicado.
sea una crisis, si lo decimos pequeña, o una crisis mayor, sí debemos saber cómo identificar esa crisis. Lo importante es saber cómo reaccionar a esa crisis, porque muchas de las veces reaccionamos siempre de la misma manera a todo tipo de crisis. Entonces, si es que nosotros tenemos una crisis, ¿sí? En la que tal vez están siendo poco veraces con información o tenemos una noticia falsa sobre algo específico nuestro, ¿sí? De una empresa, de nuestra empresa o de nuestra organización, pues debemos saber cómo responder a esa crisis o no responder a esa crisis. ¿Sí? A veces muchas de las empresas han tenido crisis por algo que han generado. Es decir, había una empresa de donuts, recuerdo que generó, ¿sí? Un lema, ¿sí? Una frase de campaña que fue contraproducente y finalmente bajó ese lema y pidió disculpas a la opinión pública. ¿Sí? No quiere decir que una empresa tiene toda la razón o que una organización siempre tiene la razón. A veces hay que pedir disculpas públicas, a veces no lo hacemos de la mejor manera, a veces nos equivocamos en lo que está sucediendo y debemos hacerlo. Y con eso se corta la crisis de raíz, ¿sí? Porque ya no tenemos a una opinión pública que nos esté diciendo constantemente ustedes están haciendo mal. Entonces, más allá de que la crisis sea mayor o menor, lo importante sí es identificar qué tipo de crisis es, pero lo más importante es tener una planificación para saber cómo responder a aquello o cómo no responder porque no amerita hacerlo. Todo depende mucho del tipo de crisis y de la crisis que se haya presentado. Evidentemente, si es que hay una mayor afectación, la crisis es mucho más amplia, ¿sí? Y cuando nosotros ofrecemos como entidad o como organización un servicio, más allá de un producto comercial, pero sí entregamos un servicio, pues la crisis se vuelve abstracta, porque estamos hablando sí de personas que son concretas, pero muchas de las veces los servicios como tal se ven afectados, por ejemplo, y nosotros debemos saber informar aquello para que las personas, como les decía, tengan la tranquilidad de que la empresa, la organización está gestionando, está trabajando, está haciendo, porque finalmente lo que tiene que ofrecer es un producto o un servicio y ese bien, producto o servicio, pues debe ser satisfactorio para quienes lo reciben. Perfecto. Tenemos una última pregunta, por favor. Nos indican, hay empresas, perdón, sí, hay empresas que estiman una crisis mensual en su manual o en su planificación. ¿Qué pasa cuando hay empresas que viven en crisis? Como yo les decía, las crisis son permanentes. Hay veces en que no identificamos que estamos en una crisis. Em, si es que una empresa vive en crisis, pues generalmente esa empresa o esa organización pues no va a trascender. Nosotros debemos solventar esas crisis, por más pequeñas que éstas sean, y esto solo lo vamos a identificar si es que no estamos improvisando, es decir, si es que nosotros tenemos esa planificación. Podemos tener el mejor manual avalado por algún experto, podemos tener nuestro comité, podemos hacer un montón de cosas, pero si es que no aplicamos, ¿sí? En cada una de las crisis que se presentan y no las resolvemos bajo el proceso que les he comentado en esta exposición, pues muy difícilmente la empresa va a trascender, su marca va a posicionarse y su reputación va a ser de credibilidad y confianza, que creo que son los dos valores principales que una empresa o una organización debe tener. Entonces, en esa medida, si es que una organización vive en crisis continua, algo está pasando. Yo debo preguntarme como autoridad de esa empresa, de esa organización, algo debo cambiar, algo debo hacer. Es como en nuestra familia, si es que nosotros en nuestra familia vivimos con nuestros hijos en crisis, algo está pasando, ¿no es cierto? Algo estoy haciendo mal, debo cambiar algo. Entonces ahí se activa el manejo de conflictos. En ese momento se activa la comunicación en el caso de las empresas, en el caso de las organizaciones. Si es que yo estoy bajando los índices de productividad de mi empresa, ¿sí? Algo pasa, algo estoy haciendo mal, algo debo cambiar. Tal vez no lo estoy haciendo mal, pero algo debo modificar o algo debo mejorar. Entonces, el fortalecimiento es siguiendo el proceso, identificando la importancia de la comunicación, de la interacción, del diálogo, ¿sí? De la interlocución entre los diferentes actores. Identifico mi público objetivo, me planteo el objetivo de qué es realmente lo que quiero hacer y en función de ello, si es que yo vivo en crisis, pues algo tengo que accionar, algo estoy haciendo mal, debo planificar, debo saber qué es lo que debo publicar,
qué mensajes, qué gestión de contenidos es la que debo realizar. Tal vez posiblemente me hace falta un posicionamiento de marca ya a nivel de marketing, por ejemplo, y debo saber cómo gestionarlo. Pero si es que yo vivo en crisis, no trasciende. Y en el momento en el que no trasciende, obviamente los niveles de productividad, sea en el aspecto comercial como sea en el aspecto social, económico, etcétera, tampoco va a trascender. De acuerdo. Agradecemos la brillante participación de ustedes en esta conferencia. Les invitamos cordialmente a encender sus cámaras para capturar un valioso recuerdo de esta sesión con una foto grupal espectacular. Esperamos, por favor, que todos nos colaboren encendiendo sus cámaras y me avisan en el momento que ya estemos listos. ¿Listos? Una, dos, tres. Muchas gracias. Bien, ahora es importante recordarles que para obtener su certificado de participación deben completar el formulario de registro del evento. Este certificado es una excelente manera de añadir a su portafolio o perfil profesional las nuevas habilidades que han aprendido hoy, así que no pierdan la oportunidad de conseguir. Les invitamos a unirse a nuestro chat de WhatsApp, donde compartimos más contenido educativo, próximos eventos y muchos recursos útiles que les ayudará a seguir mejorando sus habilidades y su perfil profesional. El enlace lo compartimos por este medio en los comentarios. Con esto concluye nuestro taller sobre el manejo de booming, gestión de crisis y comunicación efectiva. Ha sido un placer acompañarles y compartir este tiempo con ustedes. Espero que se lleven conocimientos valiosos que puedan aplicar en sus futuras labores y proyectos. Gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron. Que tengan un excelente día.